Realmente nunca pensé en que Cartoon Network, después de muchísimos años, volvería a sacar un anuncio que literal causaría todo tipo de polémica, referencias ocultas, crossovers de varios personajes de diferentes generaciones de Cartoon Network, vaya, con decir que le tiraron a Nickelodeon directamente, algo que repito, tenía años que no pasaba. En verdad, esto que estoy por mostrarles es algo sumamente extraño a la vez que épico y que causa un gran debate por todo lo que significa y engloba. Sin más, vean este video hasta el final ya que los pongo en contexto de todo. Hace 3 días Cartoon Network subió a su cuenta oficial de YouTube de Latinoamérica, Cartoon Network LA, un anuncio que nadie se esperaba. Incluso si días antes, por lo que sea, se hubiera filtrado que un anuncio como este iba a sacar Cartoon Network, estoy seguro que la mayoría al ver de lo que trataba no lo hubiéramos creído. Y por cierto, ya les adelanto que la parte final de este anuncio es de lejos para mí lo mejor o lo más épico. Total, el anuncio comienza con varias personas en la sala de espera de un consultorio dental. De repente se enfoca la cámara a una niña la cual está en su tablet viendo Los Jóvenes Titanes en acción. Esto se sabe porque se alcanza a escuchar la música de la intro de esa serie. Total que un señor que está al lado de ella, no sé si sea su padre o un desconocido, pero sea como sea, él le pregunta a la niña que qué es lo que está viendo, a lo que ella responde que Cartoon Network. El señor le dice que él también veía Cartoon Network. La niña como que no le cree mucho y este señor le muestra unas calcetas que lleva puestas de Dexter, de la serie de laboratorio de Dexter, y al lado aparece justo ese personaje cuando lo menciona. Posterior a esto, este señor menciona también que otros cartoons vio en su tiempo, y cuando menciona que llegó a ver a las chicas superpoderosas, la niña dice que ella también conoce a las chicas superpoderosas, pero lo que esta niña no sabe es que la versión que ella conoce es mucho más nueva, a lo que este señor le dice que la versión original siempre es la mejor, y es aquí cuando comienza toda una guerra. Ya saben que hay un cliché en internet y en la vida en general en donde todos creen que lo de su generación era lo mejor. Vaya, pues esto empieza a ocurrir aquí en este anuncio, ya que a esta plática del señor y la niña se le une otro señor de más edad que dice que su cartoon es el mejor y menciona series que él veía como Autos Locos, Los Picapiedra, Los Supersónicos y así, series que a mí en lo personal nunca me gustaron ya que para mí eran algo viejas, pero bueno, cada quien. Continuando con el comercial, en eso, un chico digamos adolescente como de unos 16 o 17 años más o menos, sale en la toma y menciona que él no sabe qué son los supersónicos, y a su lado aparecen personajes del increíble mundo de Gumball y Escandalosos, lo que es una referencia a que esas son las series que él llegó a ver. Después, la recepcionista del consultorio dental se une a la discusión y muestra un tatuaje que tiene de Mordecai y Rigby de Un Show Más, diciendo que esa serie era la mejor. Pero por si fuera poco, a toda esta conversación barra discusión se une la persona con la que estaba hablando por teléfono, la recepcionista, y ella dice que sus cartoons eran las sombrías aventuras de Billy y Mandy, y bueno, entre más personas se unen a todo esto y mencionan sus series favoritas, más personajes van apareciendo en pantalla tal y como lo estás viendo. Después de todo esto, el señor del principio se levanta y quiere dar como un discurso motivacional donde dice que esto no es una competencia, que todos tienen sus series favoritas dependiendo de sus gustos, de su generación y así, pero la verdad es que nadie lo toma en serio y lo mandan a volar. Después aparecen los logos por los que ha pasado Cartoon Network en todos estos años y ya en este punto es cuando llega la parte final, la parte que en verdad nadie se esperaba. Si de por sí ya es épico todo el crossover que acabamos de ver llenos de personajes de Cartoon Network de todas las generaciones, ahora finalizar con algo como esto fue la cereza del pastel. ¿Recuerdan que toda esta discusión fue en un consultorio dental? Bueno, en la parte final de todo este comercial enfocan a la persona que está siendo atendida por el dentista. Es una persona que viste de naranja, es pelirrojo y él menciona que él prefiere Nick. Vaya, no hace falta ser un genio para deducir que se refiere a Nickelodeon. Al final aparece Bugs Bunny diciendo que si prefiere Nick, entonces está en el consultorio incorrecto, y le enseña una herramienta marca Acme que se ve bastante agresiva.
Vaya, este comercial, por donde lo veas e independientemente de tu generación, creo que te quedas contento, ya que esto sí que fue inclusividad. Claro, en cuanto a cartoons nos referimos, hubo personajes de series de todas las generaciones, hubo tiradera a Nickelodeon. Pónganse a pensar, ¿desde cuándo no veíamos una tiradera entre Cartoon Network y Nickelodeon? Tenía años de que no se dijeran algo directa o indirectamente. ¿Recuerdan cuando estas dos empresas, es decir, Cartoon Network y Nickelodeon, competían directamente y tenían una guerra silenciosa y a veces no tan silenciosa? Pues vaya que estos tiempos habían quedado atrás, pero el hecho de que ahora nuevamente se mencione a Nickelodeon en este comercial de Cartoon Network hace recordar justamente esos viejos tiempos. Ahora bien, algo que aún no he comentado es que este comercial tiene demasiadas referencias ocultas y otras no tan ocultas, y por cierto, también tiene algunos mensajes que yo no he podido lograr descifrar. De las referencias más fáciles de encontrar son, por ejemplo, el hecho de que la niña tiene tanto en su chaqueta como en su tablet lleno de stickers referentes a series de Cartoon Network. Otra referencia más es que cuando el señor muestra sus calcetines de Dexter, la frase que viene ahí en sus calcetines es la que Dexter dice en un capítulo muy reconocido y recordado, frase la cual se ha hecho todo un meme a día de hoy. Dile otra vez, Dexter. Omelette du fromage. También esa máquina de chicles que aparece en el consultorio creo que es una referencia muy clara a Benson de Un Show Más. Otra cosa es que el póster de fondo creo que está claro que es la boca de Clarence. Una referencia más que clara es que en los cuadros que se ve al fondo en una escena se alcanza a presenciar dos veces la mansión Foster para amigos imaginarios, también la casa de Gumball, y eso de ahí creo que es la sala de Coraje el perro cobarde. También es más que evidente que por todos lados hay figuritas de los personajes de Cartoon Network, e incluso si tú ves el comercial y lo pausas cada cierto tiempo seguramente encontrarás más referencias. Pero entre las cosas más extrañas, o que yo al menos no he podido descifrar, es por qué aparece constantemente durante el comercial, digamos algo escondido pero no tanto, el número 30. Como lo están viendo, aparece en el calendario, aparece que es el piso 30 y que es la sala 30. ¿Será que esto es casualidad o sí significará algo? En fin, por donde lo veas, este comercial o anuncio de Cartoon Network es algo completamente épico, y si bien todo esto es una campaña para darle publicidad a la plataforma de HBO Max, aún así a la inmensa mayoría de personas le ha gustado todo esto. ¿Y cómo es que sé esto? Bueno, aparte de que vi los comentarios positivos en redes sociales que recibió esta publicidad, también da la casualidad de que este es de los pocos videos del canal de YouTube de Cartoon Network que aún a día de hoy tiene los comentarios activados, así que solo hace falta echar un pequeño vistazo en los comentarios de este anuncio o video para toparte con la infinidad de comentarios buenos sobre esta publicidad. En fin, no sé qué opinas tú al respecto de este anuncio. ¿Te pareció completamente épico? ¿Te pareció algo normal? ¿Qué opinaste de que una vez más hayan, aunque sea un poco, revivido esa batalla contra Nickelodeon? Y sobre todo, ¿qué teoría tienes de aquellos números 30 que aparecen en el anuncio? ¿Piensas que significa algo o fue algo sin sentido que solo pusieron ahí para confundirnos a todos? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.